A lo largo de la historia se han difundido muchos relatos cuyo propósito es explicar cómo funciona el mundo y, lo más importante, por qué las cosas son como son. Y si hay una historia de lo más sorprendente e innegablemente popular, es esa historia de la Torre de Babel, que explica el motivo de la existencia de tantos idiomas diferentes. ¿Es posible tanta diversidad entre lenguas que tenga un origen en la legendaria construcción de la Torre de Babel? ¿Existió realmente esta edificación? Y si existió, ¿quién promovió dicha construcción? Si no conoces al detalle esta historia bíblica y tienes curiosidad por descubrirla, ¿te animas a ver este video hasta el final? Pues en este estudio de la Biblia te lo explico todo lo que necesitamos saber sobre la Torre de Babel. Antes de profundizar en este tema, no te olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te pueda avisar cada vez que publicamos un nuevo video. Así que comencemos. La vida después del diluvio estaba comenzando a darse en la nueva tierra. El hombre comenzó a multiplicarse sobre la faz del nuevo mundo que había quedado, y estaba una nueva humanidad descendiente de los 3 hijos de Noé, Sem, Jafet y Cam. Ahora bien, Cam tuvo 4 hijos, Cus, Misraim, Fut y Canaán. En Génesis, el capítulo 10, el versículo 8 en adelante, encontramos detalles sobre uno de los hijos de Cus. Veamos lo que dice el relato. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino. Babel, Herén, Acán, Calné, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala, Resén, entre Nínive y Cala, la cual una ciudad grande. Estos versículos vemos que en la primera civilización surgieron los hijos de Cam, entre los cuales se destacaba el nombre de Nimrod. Su significado significa rebeldía. Nimrod quiso convertirse en un soberano, que ningún imperio lo superaría. Quería un imperio mundial e intentó lograrlo. Para ello, además de ser un buen cazador, tenía que atrapar algo. Tenía que tener algo que cautivara los corazones de las personas. Fundó aquellas grandes ciudades en la tierra de Sinar. Nimrod también se trasladaba a Siria, procurando convertirse en el gobernador del gran imperio. Su papel fue la fundación de numerosas grandes ciudades. Nos lleva a pensar que sus actividades en Babel fueron aquellas descritas en los primeros versículos del capítulo 11 de Génesis. Me refiero a los intentos de unir a una gran raza humana para formar una nación que se convirtiera en un imperio mundial a lo largo de la construcción de la gran famosa Torre de Babel. Leamos en Génesis capítulo 1 en adelante. Y entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos y hagamos ladrillos y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de la piedra, el asfalto en lugar de la mezcla, y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagamos un nombre, porque si fuéramos esparcidos en la faz de la tierra. Y descendió Jehová para la ciudad y la torre que edificaron los hijos de los hombres,
Y dijo Jehová: He aquí, el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado su obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Pues confundámoslos allí su lengua, para que ninguno entienda la palabra de su compañero. Así que los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí esparció sobre toda la faz de la tierra. La Biblia nos dice que se ubicaron al oriente, en una llanura en la tierra de Sinar. Esta llanura estaba ubicada entre los ríos de Tigris y Éufrates en Mesopotamia, y coincide aproximadamente con la actual nación de Irán. Ahora bien, como ya hemos visto, fue en la tierra de Sinar donde Nimrod, el primer gobernador de estas tierras, construyó grandes ciudades, por lo cual se cree que la construcción de la Torre de Babel fue promovida por Nimrod. Este relato dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. La primera cosa que aprendemos es que todos los moradores de la tierra tenían un solo lenguaje, es decir, un mismo idioma. Antes de esto, muchos se preguntan: ¿qué idioma era el que teníamos en el principio? No lo sabemos, pero lo que sí nos dice la Biblia es que al principio existía un solo idioma. Ahora bien, la ciencia nos puede ayudar a corroborar que al principio de los tiempos existía un solo idioma. Hoy por hoy, los estudios de las lenguas antiguas demuestran que todos los idiomas actuales poseen una fuente antigua en común. Por ejemplo, los idiomas modernos como el español, el inglés, el galés, el francés, el italiano poseen unas palabras lingüísticas de 3 lenguas antiguas: el sánscrito de la India, el idioma latín y el griego. En el caso del latín, esta es una lengua muerta que se usa solo para designar algunos términos médicos y jurisprudencia, así como en algunas misas de la Iglesia Católica. También podemos ver algunas similitudes entre algunas de las lenguas antiguas en cuanto a su ortografía, mostrándonos que esta lengua antigua fue la base de otros idiomas. Por ejemplo, el idioma fenicio, una lengua semítica que se habla en las regiones de Libia, Siria, muestra que a través de su código de letras que fue el origen del alfabeto hebreo, griego y árabe, el abecedario latino y español. Todo esto que hemos evaluado nos muestra que todas las lenguas modernas apuntan a que tuvieron un origen antiguo en común. Sin embargo, difícilmente podría rastrearse cuál fue el primer idioma que se habló o cuál era el idioma que se hablaba en tiempos de Babel, ya que otra de las características de los idiomas es que se modifican en su escritura y pronunciación con el paso del tiempo. Ejemplo de estos idiomas es el griego, que se ha estado cambiando entre el griego jónico, el griego dórico, el griego eólico, el griego clásico, que fue el griego con el cual se escribió el Nuevo Testamento, entre otros muchos de los dialectos que evolucionaron a lo largo de lo que hoy conocemos como el griego moderno. Sigamos leyendo el siguiente relato bíblico. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Al analizar este versículo, vemos que después de que el hombre se hubo multiplicado, se ubicaron al oriente, en una llanura en la tierra de Sinar. Y como ya dijimos anteriormente, esta llanura de la tierra de Sinar está ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, en Mesopotamia. Y fue ahí donde Nimrod, el primer gobernador de tierra, construyó grandes ciudades, por lo cual se cree que Nimrod fue el
promotor de la construcción de la Torre de Babel. El historiador Flavio Josefo dice que Nimrod llegó a establecer un gobierno de tiranía. Él quería que los hombres no tuvieran temor a Dios, sino que todos estuvieran en dependencia constante de su poder. Josefo también añadió que Nimrod, al construir la torre, quería vengarse y someter a Dios por la destrucción de sus antepasados. La propuesta de Nimrod agradó a los hombres y así fue como se propusieron llevar a cabo dicha construcción. Sigamos leyendo el relato. Y se dijeron unos a los otros: vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con juego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de la piedra y el asfalto en lugar de la mezcla. La tierra de Sinar es una tierra de ríos muy acaudalados, donde no abunda la piedra, pero sí el barro. La piedra se utiliza durante muchos siglos para edificaciones que evocan la eternidad, relacionada con lo religioso. No en vano, Cristo es la roca. Sin embargo, construir una torre con ladrillo simboliza lo humano, pues Adán fue hecho del barro de la tierra. La Torre de Babel entonces no tiene ninguna base espiritual, sino meramente terrenal. Por último, el relato dice que la humanidad de ese entonces pensó construir una torre que llegara hasta el cielo con el propósito de hacerse un nombre. Esto es, para desafiar la autoridad de Dios. La torre fue concebida con un símbolo de civilización que pretendía alcanzar el cielo, desafiando a la humanidad a rebelarse en contra de los planes divinos. Ahora bien, esta torre la comenzaron a construir realmente en un tipo de construcción que hoy es conocida como Kurak, una construcción de origen sumerio y asirio. Los zigurats eran pirámides escalonadas de ladrillos a las que se ascendía por trampas en la parte superior. Había un templo donde tenía lugar la adoración del sol, la luna y las estrellas. Y en ocasiones también se hacían celebraciones y sacrificios humanos. La narración de Flavio Josefo, donde parece indicar que era de considerable anchura en relación a la altura, parece apoyar la idea de que la Torre de Babel era un Kurat. Los estudios bíblicos enseñan que un Kurat representaba una montaña sagrada, la conexión entre el cielo y la tierra, tal como es el propósito de los templos en general. El intento de construir una torre cuya cima pueda alcanzar el cielo. A este respecto, el verdadero monte de Dios no está en la tierra, ni siquiera en el monte Mori en Jerusalén. Es el monte de Dios. El verdadero monte de Sión está en el cielo y no en la tierra. A través de estudios bíblicos aprendemos que los montes y los lugares altos eran sagrados en la antigüedad e incluso hasta hoy día. La adoración a dioses paganos muchas veces implica la construcción de altares en lugares altos. Esto puede leerse en muchas partes de la Biblia. Es posible que la torre fuera a usarse también como una especie de atalaya de observación de carácter astronómico para observar los cuerpos celestes. Tampoco olvidemos que Satanás y sus ángeles son moradores de los cielos, al menos en el primer y el segundo cielo, del que nos habla el apóstol Pablo en Efesios. Nos habla de los huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. También debemos recordar que en tiempos antiguos la astronomía y la astrología, la magia, la religión, todo estaba mezclado. Los babilónicos y los caldeos practicaban todas estas ciencias. Daniel fue instruido en ellas en Babilonia. Es el origen de todas las religiones. Ahora bien, en cuanto al tamaño de la torre, es incierto, no se sabe a ciencia cierta cuánto medía la torre. En la literatura arábica existe un relato sobre la Torre de Babel. Este es un texto que se usaron aparte de otras fuentes, incluyendo la Biblia. Es posible que algunos de los detalles que
cita puede ser correcto, aunque una altura de 70 millas es totalmente incierto. Sin embargo, creemos que la torre posiblemente alcanzó una altura considerable, ya que Dios mismo tuvo que intervenir en esta construcción. Fue un milagro que afectó tanto la facultad de hablar otras lenguas como la capacidad para entenderlas. Podríamos preguntarnos si esto fue una bendición o un beneficio disimulado, o una maldición sobre la humanidad. Desde el punto de vista de los propósitos de Dios, fue una bendición. Desde la perspectiva de la tendencia del hombre a alejarse de Dios, fue claramente un juicio, un castigo. A través de los siglos, la humanidad ha continuado dividida, separada, lo que ha constituido un serio obstáculo para los seres humanos. Podemos decir que hoy en día, a través de los medios de difusión como la radio, la televisión, las comunicaciones por satélites y los viajes en avión, tales murallas ya están cayendo frente a este incidente de los movimientos de confusiones de lengua. El Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles, fue otro movimiento de lenguas, y en aquel día el Evangelio fue predicado en todos los idiomas que los pueblos congregaron allí pudieron entender en el día de Pentecostés. Dios estaba presentando su respuesta a la Torre de Babel. Les estaba diciendo a la humanidad: tengo un evangelio, un libro para ti, y vengo a ti con ese evangelio, proclamando tu propio idioma. Esta es una obra que Dios ha hecho, y en la actualidad la Biblia ha sido difundida en más idiomas que cualquier otro libro. Está siendo traducida en idiomas y dialectos y distribuida literalmente en centenares de pueblos y tribus alrededor del mundo. El Evangelio es para toda la humanidad, y el propósito de aquel milagro de la predicación en varios idiomas en el día de Pentecostés era para que la raza humana supiese que Dios había provisto una contestación, una solución a lo que había sucedido en la Torre de Babel. Él tiene rendición para el ser humano. Por parte de Dios, su misión ha sido cumplida en la cruz cuando Jesucristo, su Hijo, murió y luego resucitó de los muertos. Alejandro Magno consideró seriamente reconstruir este edificio, pero estimó que harían falta más de 10.000 hombres durante más de 2 meses, tan solo para despojar los escombros. Alejandro Magno murió joven y la torre siguió abandonada. Babilonia también desde entonces y sus civilizaciones posteriores que han habitado en donde se construyó la torre están identificadas con idolatría, adivinación, encantamiento, maldades y abominaciones. Y así estamos llegando al final de este estudio bíblico. Yo quiero aprovechar para darte las gracias por ser parte de nuestro canal de sabiduría. Te enviamos un cordial saludo, que Dios te bendiga grandemente a ti y a tu familia. Y sin más que decir, ahora me despido. Muchísimas gracias.